Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos comenzando un nuevo tiempo en el calendario de Dios. Dios comienza en primavera, por eso hoy hablaremos de acontecimientos proféticos que han tenido que ver con la primavera. Así que quédense con nosotros a esta enseñanza donde vamos a conocer a través del estudio de la Biblia lo acontecido en el ayer. Dios se mueve de manera cíclica para un país como México. Cada año hay cosas nuevas y todo comienza en la estación primera del año, primavera. La primavera es un tiempo profético muy importante que debemos conocer. La primavera es la que domina sobre el verano, el otoño y el invierno. Por eso tenemos que enfocarnos a la primavera y hoy hablaremos de temas que tienen que ver con la primavera con respecto a la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, así que preparen sus corazones para recibir la palabra de Dios y lo que Dios quiera hablar para sus vidas. Así que les bendecimos y les damos la bienvenida. La palabra más poderosa de la primavera la dijo Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, lo cual significa que el tiempo de Satanás, el tiempo del maligno ha terminado, y con ello ha terminado también las enfermedades, las plagas, todo lo que está adverso ha terminado, porque a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, la tierra empezó con nuevos comienzos y nuevos principios, y la simiente venció a la simiente del diablo, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, venció a la simiente de la serpiente. Por lo tanto, Satanás está bajo nuestros pies, porque Dios puso a la iglesia arriba, y Jesucristo también vino a dar nacimiento a la iglesia. Ese es el propósito también de celebrar la primavera, celebrar que Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él resucitó de entre los muertos al tercer día, y que también una primavera Dios dio nacimiento a la iglesia. Por eso estamos en una lucha entre la verdad y la mentira. La verdad viene de Dios, Dios es verdadero. Hay un mentiroso en el planeta Tierra llamado Satanás, el diablo, conocido también como la serpiente que engañó a Eva. Así que a través de la mentira, el diablo está confundiendo a toda la humanidad. Y hoy estamos en un tiempo profético de mucha mentira. Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 24, un capítulo profético para los últimos tiempos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso en los últimos años hemos visto a través de los medios de comunicación muchas falsas noticias. Tenemos que conocer si lo que estamos viendo y oyendo es verdad o es mentira. Solamente a través del Espíritu Santo, que es Dios aquí en la tierra con nosotros, y por medio de la enseñanza de la Biblia, que podemos conocer la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño del enemigo. El que no conoce la Biblia, el que no conoce al Espíritu Santo o a Dios, no puede estar caminando en bendiciones aquí en la tierra, porque el enemigo siempre lo estará confundiendo, engañando y haciendo que el hombre tome decisiones muy equivocadas. Por eso las guerras, ¿de dónde vienen las guerras? Viene de las malas interpretaciones de lo que está ocurriendo. Vivimos en un mundo natural, pero hay fuerzas espirituales que se mueven detrás de lo natural. Y esas fuerzas espirituales que no son de Dios, son del diablo. Solamente la iglesia camina en la fuerza espiritual de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer todo lo que aconteció en primavera. En primavera está la esencia misma del desarrollo de todo un año para un país, para cualquier nación en la tierra. Los ciclos de Dios son ciclos anuales. Y hoy solamente hablaremos de 5 acontecimientos que ocurrieron en la primavera, que marcaron
la historia de toda la humanidad. Solamente quería leer aquí en Santiago 4:1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Habla de la naturaleza propia del ser humano. De la naturaleza caída del ser humano. El egoísmo. Que solamente es contienda, codicia, pleito, la todas las avaricia. pasiones desordenadas. Sí, viendo cómo quitarle los recursos al prójimo, en este caso lo que estamos conociendo ahora en la guerra entre Oriente Así y es. Occidente, como una nación está queriéndole quitar, o un conjunto de naciones, porque hay una unidad de naciones sí. que tratan de afectar a otras naciones. Sí. Estamos viendo una guerra entre Occidente y Oriente, y mucho de lo que está ocurriendo es producto de la naturaleza caída del ser humano, llenos de codicia, de avaricia. Dice la Biblia, no tienen porque no piden, no acuden a Dios. Creen que Dios está muy lejos de las naciones. Y si piden no reciben, ¿por qué? Porque están pidiendo mal, o sea, están llenos de codicia, amor al dinero. Así que necesitamos por eso ir a la Biblia, la palabra que nos va orientando, la palabra de Dios es para el conocimiento de toda persona de manera individual, para la familia, pero también para los gobiernos. Así es, porque para las la naciones. Biblia habla de los gobiernos. Para las Dios es naciones Dios y de gobiernos. Naciones y gobiernos. Naciones y gobiernos, porque la tierra fue creada con fronteras establecidas para las naciones, y Dios pone y quita reyes, dice la Biblia. Todo gobernante que camina en el temor de Dios le irá bien a esa nación, pero si un gobernante no camina de acuerdo a los principios de la Biblia, no camina en el temor de Dios, esa nación no le irá bien. Hay una consecuencia de estar cerca de Dios o apartado de Dios. Por eso dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y para ello está la iglesia está repartida en todas las naciones del planeta Tierra. La Biblia dice, somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en un territorio asignado por Dios. Nosotros que hemos sido asignados para México, debemos bendecir a México. Otros cristianos son asignados para Guatemala, otros para Estados Unidos, otros para Rusia, otros para China. Hay mucho pueblo cristiano repartido en el mundo para bendecir la tierra. Por eso dice la Biblia, y busqué entre ellos, está en Ezequiel 22:30, dice Dios, y busqué entre ellos, entre mi pueblo, hombre que hiciere vallado, orare a favor de la tierra, a favor de su nación, a favor de su territorio, y no lo hallé. Por lo tanto, debido al pecado que hay en una nación, debido a tanto adulterio, fornicación, aborto, codicia, avaricia, robos, etcétera, está viniendo el juicio sobre las naciones. Por eso vemos lo que conocemos como desastres naturales. Y estamos viendo mucha guerra, guerras, rumores de guerra. Siempre Dios busca intercesores que se pongan en su presencia, en la brecha, a favor de la tierra, para que Él no la destruya. Y dice, busqué entre ellos que hicieran vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos. Cuando no hay oración, viene esa consecuencia. Derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Por eso nosotros los cristianos no estamos aquí formando parte de grupos religiosos, de tradiciones religiosas. Estamos aquí para hacer la diferencia en una ciudad, en una nación, para bendecir nuestras autoridades y que la ciudad y la nación reciba las bendiciones de Dios, los cielos abiertos. ¿Cuándo comienza la bendición de Dios? En primavera. Por eso hoy vamos a hablar de 5 acontecimientos
que muy cambiaron importantes, completamente. que han cambiado la historia Así del es. mundo. Número 1, hablaremos de el calendario de Dios. Dios tiene su propio calendario. Número 2, hablaremos cómo Dios introdujo a Israel a la tierra prometida en primavera. Todo esto es primavera. Número 3, Jesucristo inició su ministerio en la tierra en primavera. Número 4, Jesucristo ya derrotó al diablo en primavera, es historia. Número 5, Dios dio nacimiento a su iglesia, a la iglesia cristiana en primavera, es historia el nacimiento de la iglesia. Hoy estamos en el siglo XXI. Y comenzamos con el punto número 1, el calendario de Dios. Dios estableció el calendario. ¿Cuándo comenzó el calendario de Dios? Cuando vino la libertad. Dios es Dios de libertades, de liberación. Cuando vino la libertad al pueblo de Israel, su pueblo, de acuerdo a la promesa. Dios había establecido una promesa con Abraham, la promesa de una nueva tierra. Todo lo de Dios es nuevo. Dios le prometió a Abraham una nueva tierra, pero para ello había que establecer un calendario que marcara los tiempos proféticos en el cumplimiento de la profecía, porque Dios le dijo a Abraham, va a nacer de ti una gran nación, esto es Israel, pero esta nación estará esclavizada en esclavitud 400 años, dijo Dios, porque todavía no es el tiempo de entrar a la tierra prometida, porque no ha llegado al colmo de la maldad las 7 naciones de Canaán que están ocupando la tierra prometida. Cuando llegue al colmo el pecado que están cometiendo los cananitas, entonces yo quitaré esa tierra a ellos y se la daré a mi pueblo Israel. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Todo ello está en Génesis capítulo 15. Y Dios le dijo, después de 400 años, libertaré a mi pueblo para conducirlos a la promesa que te estoy dando, le dijo Dios a Abraham, la tierra prometida. Y Dios comenzó el conteo de los tiempos. ¿Cuándo? En el tiempo de la libertad que Dios le dio a Israel. Vamos a Éxodo capítulo 12, esto habla de la Pascua. Por eso todo comienza con el derramamiento de la sangre del Cordero. La sangre Dios la dio para hacer remisión de todos los pecados. La causa de una esclavitud, la causa de una maldición es el pecado. Y Dios, dice la Biblia, estableció que la sangre la daba para que se hiciese remisión de todos los pecados, y todo comienza en la Pascua para Israel, estableciéndose en los tiempos de Moisés. Estamos hablando 1500 años antes de Cristo. El pueblo en ese entonces estaba en Egipto y estaba en esclavitud. Sí. Entonces Dios los estaba liberando de la esclavitud. Así es. Por eso mandó a lo que es la Pascua. Mataron a algunos animalitos y pusieron la sangre. No, mataron al cordero. Al cordero, pues sí. Y pusieron la sangre en los postes y dinteles de las puertas. Y el ángel de la muerte pasó esa noche por Egipto y mató a todos, hasta los animales. Y en el pueblo judío, pues como tenían la señal de la sangre del cordero que habían matado, entonces obedeciendo a Dios, entonces ellos pusieron la sangre en los postes y dinteles de la puerta, y el ángel vio la señal de la sangre y pasó. Eso significa Pascua, ¿sí? Sí, Dios da instrucciones. La muerte pasó. Moisés y el pueblo de Israel siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios. Sí. El día 10 del primer mes que Dios estaba estableciendo en primavera, se apartaba el cordero para sacrificarlo el día 14. Todo esto hablaba proféticamente era tipo de Cristo, de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuese a morir a la cruz. Sí. Así que todo comienza en tiempos en la antes, Pascua. En la Pascua para Israel, Éxodo capítulo 12 del 1 al 2.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. El primero de los meses del año en el calendario hebreo, el calendario que Dios establece, se le conoce como el mes de Nisan o sí. el mes de Aviv. Es el primer mes en el calendario que tiene que ver con la primavera. Para poner como ejemplo nuestro calendario, el calendario en México que sigue el calendario de Occidente es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano que rige a México y a muchos países en el mundo comienza el año en invierno. Dios no comienza en invierno, Dios comienza en primavera. Por eso tenemos que ir a la Biblia y saber cuál es el calendario de Dios, porque Dios se mueve en su calendario. Dios establece este calendario para marcar fechas importantes de los encuentros que hay que tener con Dios, de los acontecimientos proféticos aquí en la tierra. Y Dios apartó 2 estaciones del año, primavera y otoño. Las estaciones de primavera y otoño son estaciones muy importantes. La estación de primavera, el inicio del año en la bendición de lo espiritual. Pero a mitad del año, en el 7º mes del año, que es otoño, comienza la bendición económica de Dios. Esto es importante señalarlo. Primero lo espiritual, primavera. Y después, si queremos lo económico en bendición, será en otoño, siempre y cuando hayamos cumplido los requisitos que Dios estableció en primavera. Sí, Ana, porque muchos quieren tener riquezas, dinero, pero no considerar la bendición pues, bendición que Dios establece, la prosperidad desde primavera. ¿Sí? Sí, en Levítico 23 es donde están todas las fiestas. 7 fiestas en el año. Sí, de las cuales 4 son de primavera, 4 en primavera y 3 en para otoño. Y bueno, en primavera ahí están dos idas a Jerusalén. Digamos, eran 2 veces, o sea que tenían que ir a Jerusalén en primavera y una vez en otoño. Si el total son 3 allí, jornadas. Por favor, está en al Éxodo 23:14, dice la Escritura, 3 veces al año. Sí. 3 veces. 3 temporadas de fiestas en el año. 3 veces en el año. Bueno, 2 en primavera y 1 en otoño. Y 1 en otoño. Las de primavera, las temporadas de primavera, ¿cuáles serían? Las de primavera pues serían, la primera jornada sería empezando con Pascua. La Pascua. Pascua es el 14 de Nisan. Así es. Luego empezaría la semana de los panes sin levadura. Panes sin levadura. Que es del 15 al 21 de Nisan. Habla de la santidad. Y la que se cruza en medio de esta fiesta es la fiesta de primicia. Sí. Y esa era el 17 de Nisan. O sea, es con que termina prácticamente estas festividades, Sí. mejor dicho, Y porque significa la resurrección de Cristo. Bueno, terminaba hasta el 21 de Nisan. O sea, tienen que estar prácticamente desde el 10, que se apartaba el Cordero, hasta el día 21 de Nisan. Esa sería la primera visita, ¿no?, a Jerusalén. Sí, pero el símbolo profético que tiene que ver con Jesucristo. Cristo murió, padeció, murió y resucitó. Sí, Jesucristo. Entonces habla de Pascua, habla de panes sin levadura, habla de resurrección o de primicias. Jesucristo cumplió en esas primeras 3 fiestas. En las 3 primeras fiestas, Cristo la cumplió después. Se le conoce como la obra de Cristo en la cruz. Es lo que predicamos nosotros los cristianos, la obra de la cruz, la obra que hizo Cristo en la cruz. Esa obra habla de estas 3 fiestas: fiesta de Pascua, fiesta de panes sin levadura, fiestas de primicias. Sí, así como dice... Esta fue la primera temporada de las fiestas en Jerusalén. Y así como se dice que el Cordero se apartaba el 10, entonces el 10 de Nisan, entonces creemos que ese fue el día que
que arrestaron a Jesucristo. Sí, todo El ello día 10, tiene que ver con Jesucristo. para ya. después el día 14, ese fue el día que fue crucificado. Y bueno, como los judíos también cuentan los días cuando viene ahora sí, los días empiezan al atardecer de un día hasta el atardecer de otro día. Entonces el 14 en la mañana era, digamos, un día jueves en la mañana, pero ya en la noche vendría el 15. Por eso, y el 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura, y de acuerdo a lo que dice en Levítico 23, es de que el primer día y el último día de la fiesta de los panes sin levadura son días de reposo. Sí. Así que en el caso de Jesús, él vivió 2 días de reposo seguidos, la del jueves al viernes y la que celebran tradicionalmente de viernes a sábado. Entonces, por eso 2 la urgencia, días de reposo. la Sí. urgencia de sepultar a Jesucristo antes que viniese el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso Jesús murió en Pascua y fue sepultado también antes de que viniese la fiesta de los panes sin levadura. Por eso la fiesta de los panes sin levadura, que es el 15, que empezaba el 15, ese fue la primera noche que Jesús estuvo. Empezaban los 7 días. Sí, pero esa fue la primera noche que Jesús estuvo en la tumba. Y bueno, Jesús dijo que como Jonás, él estuvo 3 días y 3 noches En el vientre. de un gran pez, así también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches. Por eso Entonces habla de la obra de la cruz, 3 días. Sí. Padecimiento, muerte y resurrección. Y bueno, por eso hablamos de 3 noches, ¿no? La noche del jueves, Sí, ya la los noche del números viernes, la noche del sábado. considerarlos. Porque ya el domingo Jesucristo resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana. Y ese era el día de las primicias, el 17 de Nisan. Sí, la resurrección. El día Primicias que habla de Jesús resurrección. resucitó de entre los Primero muertos. de entre los muertos. Así que cada Semana Santa los cristianos en cada nación estamos recordando precisamente lo que estás enseñando. Es un tiempo para reflexionar Sí. en lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero los antecedentes están en Éxodo capítulo 12, cuando Dios instituyó la Pascua. Para nosotros los cristianos, según la palabra en el Nuevo Testamento, nuestra Pascua es Jesucristo. Y ya fue. Y dice la Biblia, ya fue sacrificada. O sea, es historia, es el pasado. Ahora tenemos que caminar en el presente, caminando en fe, pero siempre con la base de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora el 17 sí, de Nisan, ese era el día que se empezaba la contabilidad de los 50 días. exactamente, porque después venía la otra temporada de fiestas en Jerusalén, Sí, la segunda, 50 que era- días después. Era Pentecostés, Era la llegamos, fiesta de Pentecostés. que se celebra el día 7 del mes de Sivan, que es el tercer mes hebreo. Todavía corresponde a primavera, son los días finales de la primavera. Y O ese sea fue el que día- la obra de la cruz es el inicio de la primavera, la Pascua, pero Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, son los días finales de la primavera. Todo es primavera. Y ese fue el día también donde Dios dio la ley, los 10 mandamientos Para el a pueblo de Moisés. Israel fue la ley en el monte Sinaí, Sí, los 10 una primavera. mandamientos. En primavera se dieron los 10 mandamientos que conocemos de acuerdo a la enseñanza Y ese de la fue el Biblia, día también. Éxodo 20, Deuteronomio Sí. 5. Y el día también donde descendió el Espíritu Santo, que dice Ah. el libro de Hechos. Para los tiempos nuestros de la iglesia corresponde el día que vino el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, a morar en los creyentes en Cristo, los que creyeron en la obra de Cristo en la cruz, los que crean en su muerte y en su resurrección. Ahora el Espíritu Santo venía a morar dentro del cuerpo, una nueva forma de vivir, es el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Esto sucedió una primavera
cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo a 120 personas que estaban orando en el aposento alto en Jerusalén. Estaban allí reunidos, allí estaba María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, posiblemente sus hermanas, estaban las otras mujeres de Galilea, entre ellas María Magdalena, estaban los 12 apóstoles y otras personas, dice la Biblia, 120 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Todo ello fue primavera. Sí, por eso estas fiestas son importantísimos. Y hay que señalar también, porque es el primer día de la semana, el día que Dios dio también la ley, o sea, el domingo que nosotros conocemos. Ese fue el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Fue el día también donde Dios dio la ley. El primer día de la semana y donde, o el día del Señor. Y donde el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Sí. Todos estos acontecimientos fueron el primer día de la semana. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo, el día que descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas, fue el primer día de la semana. En los tiempos antiguos no tenían nombres los días. Los nombres ya son recientemente, cuando vino después el calendario para Occidente, pero antes no había nombres, era el primer día, segundo día, el primer día de la semana, que corresponde ahora a lo que conocemos como domingo, pero es el primer día de la semana. Es lo que dice Apocalipsis con respecto a el apóstol Juan, que estaba en el día del Señor, dice la Biblia, estaba en la isla de Patmos. En la isla de Patmos, y allí vino la revelación de ese hermoso libro profético del Apocalipsis. Día del Señor, eso corresponde al primer día de la semana, corresponde a lo que hoy es el domingo en nuestro calendario que conocemos. Así que haciendo ya un recuento, ¿no? La palabra dice que 3 veces en el año se va a celebrar fiesta. Éxodo, sí, en Éxodo 23:14. Número 1, la fiesta de los panes sin levadura. Es la que acabamos de mencionar, que representa esa corresponde, la Pascua. Dice, esa es lo que sucede ahí. Dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Así es el inicio. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El inicio habla de ser libres. Sí. O sea, esto habla también de una cautividad demoníaca, porque el diablo para nosotros, los que hoy somos cristianos, nos tenía esclavizados. No éramos libres, éramos esclavos del diablo. Pero vino Jesucristo y nos compró y fuimos libres. Nos libró de la esclavitud. Nos libró de la esclavitud. Por eso y en el pueblo judío comienza un nuevo tiempo. Fueron libres, se le llama el nuevo nacimiento. Fueron libres de la cautividad de Egipto y fueron al desierto, pero a buscar a Dios. La segunda fiesta. Ahora, la segunda fiesta, también la fiesta de la siega. Allí está. Entonces, cuando Dios dio estos principios para la economía, al finales de la primavera, en la fiesta de Pentecostés. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, entendieron que tenían que trabajar. El trabajo que hay que hacer en primer lugar es hablar de Jesucristo. Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Somos testigos cada cristiano aquí en la tierra. Y mientras trabajamos para Jesucristo, Dios nos abre los cielos para que haya una fuente de trabajo en lo material y tengamos para comer. ¿Cuándo son las fechas de trabajar para tener recursos para comer? Verano, todo el verano, hasta parte del otoño. Ya el otoño empieza ya el final de la siega, que es la cosecha. Empezamos a ver el fruto del trabajo. El que trabaja va a tener recursos. La Biblia dice en el Salmo 112, bienes y riquezas hay en su casa. El que sabe caminar con Dios y acude a la palabra de Dios y a ser guiado por el Espíritu Santo, siempre habrá comida en su casa. Olvidémonos de los
tiempos económicos de vaivenes que vive el mundo, de la inflación y todo ello que se está viviendo, nosotros, si hemos creído en Jesucristo, ahora vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y como dice la Escritura, no habrá justo desamparado, sí, ni hijo de justo no hay que justo mendigue pan. desamparado. Entonces, estos principios fueron dados en estas fiestas. Así es. Fiesta de la primera, Pascua, fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura y fiesta de la la siega, los primeros frutos. Primeros frutos. Y tercero, ahora, la fiesta de la cosecha. La última temporada. A la salida de del fiesta, año. A la salida del año, que es otoño. Cuando haya recogido. Había que esperar unos 4 meses. ¿Sí? Después de Pentecostés, unos 4 meses empezaban las otras fiestas, ¿Sí? las de otoño. ¿Sí? Así es. Y en otoño, bueno, ya estamos hablando del mes de Tishri, que es el séptimo mes judío. Empezaba con el primero de Tishri, que es Rosh Hashanah o el año nuevo judío, que también se le conoce como el año el día de las trompetas. Y de allí vendrían 10 días donde el sacerdote iba a morar en el tabernáculo, en el templo, donde se apartaba para ayunar, porque vendría el 10º día del mes de Tishri, que era el día de la expiación o Yom Kippur, que era donde se expiaba el pecado del pueblo. Y de allí Y venía el perdón de Dios. Venía el perdón de Dios. Para empezar un año en la bendición de la prosperidad de Dios. Sí. En otoño comenzaba el ciclo económico de Dios. Y después allí mandaba Dios, acuérdate, la primera lluvia es en otoño. Sí, después esperaban 5 días y el día 15 al 21, una semana también, así como la fiesta de los panes sin levadura en primavera, pero en otoño, del 15 al 21 de Tishri, era la fiesta de Sukkot o de es la mesa tabernáculos. servida con toda la cosecha Sí. que se tenía del año. Entonces allí se presentaba toda la bendición de la cosecha y cada cosecha había que presentar su propia ofrenda. Sí, Así y en es. esta tercera jornada para Jerusalén, pues prácticamente tienen que estar desde el día 1 de Tishri hasta el 21. Estamos hablando de 3 semanas o 21 días de fiesta prácticamente. Sí. Ahora, Hablando hablando de fiestas. Sí, hablando de las fiestas, ¿no? Como lo señala la Biblia en Levítico 23, son 18 fiestas en total. Y en cada uno de esos días de fiesta tenían que dar su propia semilla, de las cuales 9 eran en primavera y los otros 9 en otoño. No, son 7 fiestas. Sí, y 18 días. Ah, en 18 En días. 18 días, sí. Eso sí. Eran 9 en primavera y O 9 sea, en cada otoño. día se presentaba una ofrenda. Sí, si hacemos la contabilidad, por ejemplo, en primavera, pues es el 14, que es Pascua, de ahí del 15 al 21 son 7 días, ahí van 8, y después Pentecostés sería el 9º día. Después tenemos el día en otoño tenemos el día del Año Nuevo, que es el 1 de Tishri, luego el 10, que es la de expiación, más los 7 días de la fiesta de tabernáculos, son los 18 días totales, donde cada uno de esos días el pueblo tenía que dar su ofrenda por delante. Bueno, entonces, este es el calendario de Dios, el calendario que marca la bendición para todo un año en un país. Las bendiciones espirituales y bendiciones económicas o de lo material. Todo ser humano necesita pan para comer, necesita vestido, necesita dinero para moverse en la tierra. La Biblia dice, el dinero sirve para todo, menos para comprar la salvación. El único que nos compró fue Jesucristo y el precio que pagó fue su sangre preciosa. Su propia vida. Por eso hoy caminamos creyendo en el poder de su sangre, de la sangre de Cristo Jesús. Y todo comienza en primavera. Primavera domina sobre la economía. Si estamos en primavera, estamos en las fiestas de primavera que tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz. Y estamos en la fiesta del nacimiento de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Si caminamos con el Espíritu Santo y caminamos con la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, tendremos las bendiciones del otoño que tienen que ver con la economía.
Otoño habla del futuro, habla del arrebatamiento de la iglesia, habla ya de la segunda venida de Cristo, habla de la gran tribulación y habla del milenio. Todo ello falta por cumplirse, pero las primeras fiestas de primavera, las de primavera ya se cumplieron. Sí, hoy seguimos en Pentecostés, que sería la cuarta fiesta, Sí. y todos estamos esperando que venga el día de Rosh Hashanah para la iglesia, el día Sí. que el Cristo venga por Toque su de las iglesia, trompetas, fiesta de las Sí. trompetas. que es Sí. el rapto de la Es iglesia. el rapto de la iglesia. Estamos esperando todos los cristianos la promesa dada por Cristo. Cristo prometió regresar. Por Bueno, eso y estamos nosotros así es, estamos velando viendo ya y orando la en todo fecha tiempo de y acontecimientos. trabajando en el reino de Dios. Pero si alguien Bueno. quiere realmente interesarse un poco, en Levítico 23 están allí descritas todas Las las 7 fiestas. fiestas. Sí, las Las 7 7 fiestas están fiestas. Levítico 23 es todo el capítulo, habla de eso. Es apartar un tiempo para Así es. escudriñar las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, todas ellas hablan de mí. O sea, toda palabra escrita en la Biblia Da testimonio de Jesucristo. es testimonio de Cristo. Así que apartemos tiempo para seguir analizando la Biblia que habla de Jesucristo. Vamos entonces a ver otra promesa que se cumplió ya, que se cumplió En primavera. En primavera, que es la promesa que Dios le dio a Abraham, Sí. la entrada a la tierra prometida. A mí me gusta leer, bueno, me gusta mucho, en este momento me gustaría leer Cantares 2. Levántate, oh amiga hermosa mía, ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La voz de la tórtola es la voz del Espíritu, Santo, es lo que O sea, ya el significa. invierno pasó, la lluvia ya pasó, dice. Es Y un ahora tiempo dice, de mucha luz, de mucha exacto, alegría. ahora las flores los- se han mostrado, Los pájaros. el tiempo están de la canción peinando. ha venido, dice. El tiempo de la canción es el tiempo de la alegría. Y en nuestro Primavera. país o nación se oye la voz de la tórtola. Por eso Sí. vamos a el otro punto rápidamente, porque Quería decir Jesucristo. algo él. Sí, bueno, nadie puede detener el poder de la primavera. Cuando viene, No. todo florece. Todo, nadie detiene a la primavera. Por eso todos anhelamos estar en la primavera y permanecer en la primavera. Por eso debemos estar siempre diciendo como cristianos en la tierra, el gozo del Señor me fortalece. Mientras estemos en la tierra debemos estar siempre en el gozo del Señor. Cuando el enemigo esté atacando tu vida, amigo, amiga, con tristeza, esté atacando con opresión o depresión, esté atacando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, el diablo quiere ponerte en un estado down, bajo. No, pero Dios dice, levántate, el Señor te tiende la mano. Y es una forma muy práctica para poder salir de abajo, declarando la palabra. Lo que está aquí escrito hay que declararlo con la boca. Así es. ¿Qué debemos declarar en este caso? El gozo del Señor Es nuestra fuerza, mi fuerza. mi fortaleza. En Efesios 6:10 dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De otra manera, fortalezcámonos en Jesucristo a través del estudio de la Biblia y en el poder del Espíritu Santo, orando. El que ora se fortalece en el Así es. Espíritu Santo. Como dice la Escritura Así también, que ¿no? tenemos Echando todo al toda alcance. vuestra ansiedad sobre mí, dijo el Señor, Sí. porque yo tengo cuidado de ustedes. En Filipenses 4:6, allí dice, por nada estéis Afanosos. afanados Si no sean o conocidas todas preocupados. peticiones delante de Hay Dios. que ir a orar Sí. delante del Señor. Dios está esperando oír de nosotros. Por eso tenemos que aprender mucho de caminar en primavera con el Señor, porque todo está dado ya desde hace 21 siglos. Solamente tenemos que apartar tiempo para escudriñar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya Y revelando aferrarnos a sus promesas. a sus promesas. Y declararlas. Aquí tenemos la promesa que se cumplió en primavera. Dios le prometió a Abraham que el pueblo que iba a nacer de sus lomos, que era Israel, iba a entrar a la tierra prometida. ¿En qué
estación del año entraron a la tierra prometida? Primavera. En primavera. Bueno, sí, hay una alta probabilidad de que si Israel fue en primavera, salió de Egipto, entonces también Abraham en primavera, bueno, él entró también a la tierra prometida, porque cada 2000 años sucedió algo, ¿no? Sí. Bueno, hablamos de Adán, Abraham, 2000 años, y vino Abraham, ¿no? Después otros 2000 años vino Jesucristo, y otros 2000 años, y es donde estamos nosotros, la iglesia, ¿no? A punto de ser arrebatados, porque ya viene el séptimo día, que es cuando viene el descanso, porque Dios reposó en el séptimo día. Entonces, que los tiempos son cíclicos. Sí, son cíclicos. Se van repitiendo, en este caso 2000 años. Entonces, cada 2000 años vemos, hay una importancia, y por eso Abraham, vemos, y Jesucristo también, él murió, ¿no? Y resucitó en primavera, entonces también Abraham entró en primavera. Lo que sí dicen las fuentes judías es que Abraham nació en el año 1948 del calendario judío. Entonces no hay una casualidad también. Sí, aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Sí, pero aquí estamos hablando también del nacimiento de Israel en nuestro calendario gregoriano. Sí. Es el 14 de mayo de 1948. 48. Entonces no es casualidad que en el calendario judío Abraham vino a la tierra prometida en 1948 de su calendario, y en nuestro calendario es cuando nace Israel. Así es. Por eso nunca hay casualidades, ¿no?, en todo lo que sucede aquí en la tierra. Dios es Dios de tiempos. Cada cosa tiene su tiempo. Y necesitamos por eso caminar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da revelación de los tiempos proféticos de Dios. Vayamos a Josué 4, 19 y 20, porque allí habla de la entrada a la tierra prometida. Y esto fue precisamente, dice la Biblia, en el mes primero. Mes primero es el mes de Nisan, el mes de Abib, era el primer mes en el calendario de Dios. Josué 4. 4, 19 y 20. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. El primer campamento que tomaron en la tierra prometida se le conoció como Gilgal. Hay mucha enseñanza bíblica acerca de todos los acontecimientos que sucedieron allí en Gilgal. Pero fue el pie de playa, el punto de partida para la conquista de la tierra prometida. Josué, un general de guerra, Dios lo había habilitado después de Moisés para la conquista número 1 de Jericó. Al tomar Jericó iban a entrar a toda la tierra prometida, pero Dios estableció primero la Pascua en Gilgal. ¿Por qué? Porque tenían que santificarse. Primero es lo primero, lo espiritual, y había que establecer la Pascua. Había que aprender a depender de Dios, porque Dios suspendió ya el maná. El maná estuvo 40 años en el desierto, Dios los alimentaba, pero Dios le dijo, a partir de ahora que entraron a la tierra prometida, tendrán que trabajar la tierra para tener para comer. Y van a levantar la cosecha y van a presentar la ofrenda. Yo estaré con ustedes, dijo Dios, mandaré la lluvia temprana, la lluvia tardía, y la tierra estará dándole la comida. Así que Dios estableció allí las condiciones de su ley económica para el pueblo de Israel. Pero primero, antes que sembraran la semilla, tenían que celebrar la Pascua. Esto fue en Gilgal. Y así también, que todo comenzó en primavera. Sí, allí lo que nos dice allí en Josué es que el día 10 de Nisan, que bueno, ese era el día que se apartaba el Cordero, ese fue el día que ellos entraron a la tierra prometida. Sí. No hay que olvidar que ellos salieron un 14 de Nisan de Egipto, sí, y el 10 de Nisan entraron a la tierra prometida. Y al entrar el día 10, por eso Dios dice, usted ya no tiene necesidad del maná, porque ya están en la tierra prometida. Sí. Así que la que les va a alimentar. Fue en Gilgal donde Israel también, para
consagrarse delante del Señor, se circuncidaron. Sí. Y eso pasó después del día Sí. 10 hasta el día 14, era el día que celebraron la Pascua. Entonces, esto nos habla entre el 10 y el 14, hay unos 3 días, que es lo que coincide también con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y porque, bueno, supuestamente después de una circuncisión, para que una persona se recupere, un varón se recupere, pasan 3 días de recuperación, justo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y al levantarse dentro de los muertos en la tumba al tercer día. Entonces vemos en Gilgal fue donde Israel tomó el primer pie de playa, es donde celebraron su primera Pascua, su primera circuncisión y bueno, también donde ya tenían comida, tenían alimento. Sí. Entonces, Y es donde se le apareció ya el ángel de Jehová para conducirlos a la toma de Jericó. Sí, allí hicieron de Gilgal su campaña militar, de allí tomaron todo Israel, en 5 años tomaron toda la tierra prometida. Y son desde Gilgal. principios bíblicos. Ninguna promesa de Dios es automática. Todo lo que Dios nos ha dado en sus promesas, tenemos que tomarla por medio de la guerra espiritual para nosotros los cristianos. En el tiempo antiguo, ellos lo tenían que tomar por medio de la guerra en lo Así natural. así es. Sí. Todo territorio fue tomado por Pero guerra. nosotros hoy Toda también bendición tiene por guerra. todo viene a través de la guerra espiritual. Sí, si nosotros queremos tener la sanidad, Tenemos que ejercer la tenemos que autoridad. reprender las enfermedades, Tenemos hacer que ejercer guerra la a las autoridad. enfermedades, enojarnos contra las enfermedades y reprenderlas en el Hacer nombre de guerra Jesús. espiritual, Eso es hacer ejerciendo la guerra autoridad que Cristo nos espiritual dio. contra seres espirituales de enfermedades aquí en la tierra. Para nosotros esto es espiritual, pero para el pueblo de Israel tenían que hacerlo Físicamente. Ahora, Gilgal, que significa Dios ha quitado el oprobio o Sí. la vergüenza, Sí. porque ya los egipcios ya están en el pasado. Y bueno, fue en Gilgal, yo creo que es el lugar, más icónico de Israel. Bueno, que Gilgal era un valle que cubría el río Jordán, tanto del lado de Israel como el lado de Jordania. Y bueno, fue en Gilgal donde por ejemplo, también Israel tuvo su primer rey. El primer rey fue ungido, el rey Saúl. Fue ungido allí en Gilgal. por Samuel, En Gilgal, el sí, en profeta Gilgal. Samuel. Fue el lugar también donde Elías también ascendió al cielo en una carroza de Profeta fuego. Elías. Fue también donde en el Evangelio de Juan aparece como el nombre de Betabara, el lugar donde vivía Juan el Bautista. Allí bautizaba a Juan el Bautista. Y donde Jesucristo también fue bautizado en el río Jordán. O sea fue en que esa misma Gilgal parte. comenzaba a la orilla del río Jordán. Y que sí, fue Y allí exactamente bautizaba a Juan. a donde los llevó y Dios. allí fue cuando Jesucristo Por eso, bajó cuando- a las aguas del Sí. bautismo. Cuando Sí, salieron todo de esto fue en primavera. Egipto y salieron del desierto, fueron a Gilgal. Sí. Sí, bueno, no hay casualidad de que en el mismo sitio donde el profeta Elías fue llevado en una carroza al cielo, años después vendría Juan el Bautista a hacer su vivienda allí. Sí. Y bueno, por eso vemos todo va Toda coincidiendo. una serie de acontecimientos allí. Sí, en Gilgal sí, por eso Jesucristo es un valle dijo de Juan el Bautista de santidad. que el espíritu de Elías vendría y hablaba de Sí. Juan el Bautista ya. Eso lo enseñó Jesucristo. Sí, como lo profetizó, fue el profeta Malaquías quien dijo, ¿no? Allí viene el aventador, ahí viene el que tiene el espíritu de Elías, ¿no? Él va a hacer que los hijos regresen a los padres y los padres a los hijos y va a traer restauración y Dios envía a su mensajero. Y ese fue Juan el Bautista, que bueno, podemos hablar que Juan el Bautista fue como el profeta Elías encarnado en él. Sí, y esa unción, la unción del Espíritu Santo que estuvo en Elías, estuvo en Juan el Bautista, es la unción que estuvo en Jesucristo y en la iglesia. Es la unción de la restauración. Es la unción que destruye fortalezas en la familia, en el matrimonio. Dice Malaquías, así termina el Antiguo Testamento en la profecía de Malaquías: vendrá Elías y el corazón de los padres regresará a los hijos y el de los hijos a los padres.
Así que es el espíritu de la restauración y la iglesia está trabajando para la restauración de la familia. Los esposos restaurándose, los padres volviendo a los hijos a los padres. Todo esto tiene un cumplimiento profético en Jesucristo ahora para nosotros, pero todo ello fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y todo sucedió una primavera. La primavera marca el destino de los acontecimientos de una nación. Si queremos que México esté en la bendición de todo un año de parte de Dios, tenemos que bendecir a México de una manera especial en primavera, declarando que la sangre de Cristo está sobre todo México, es rociada sobre todo México. Tenemos que rociar la sangre de Cristo sobre el presidente de México, sobre cada familia, sobre cada gobernante. De esta manera estaremos bendiciendo a México y orando, Señor, concédele a México arrepentimiento para vida, que todo México conozca de Jesucristo. Debemos orar como Jesucristo enseñó en la oración al Padre Nuestro: venga tu reino, que el reino de Dios se establezca en México, un reino de justicia, paz y gozo. Cada nación va a depender de las peticiones que haga la iglesia conforme a las Escrituras por su respectiva nación. Por eso es un tiempo de orar, de interceder a favor de la tierra. Dios ama cada nación, cada ciudad. Dios quiere que la iglesia ahora bendiga la tierra. Hace 21 siglos, una primavera como la que estamos viviendo en este año, Jesucristo fue a la cruz con el propósito de destruir totalmente la obra del diablo. Con este propósito fue la primera venida de Jesucristo. Cristo vino a destruir toda obra de Satanás, porque el diablo tenía esclavizada a toda la humanidad debido al pecado que cometió Adán y Eva. Pero en Jesucristo, cuando Cristo murió en la cruz derramando su sangre, esta es la Pascua para nosotros. La Pascua quiere decir que Jesucristo dio su vida para librarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose al diablo, está aquí para hurtar, matar y destruir. Él es muerte, el diablo es muerte. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso la importancia de la obra de la cruz se centra en su muerte y en su resurrección. La muerte fue temporal. Cristo tuvo que pasar por la muerte por amor a nosotros, tuvo que morir para rescatarnos de la muerte, pero resucitó. Cristo es vida, resucitó de los muertos, y la iglesia cristiana nace en la resurrección de Cristo para predicar vida. Es lo que estamos haciendo aquí en La Voz de la Alianza, predicando vida. Antes de terminar este programa, amigo, amiga, queremos hacerte una invitación para que la vida resucitada de Cristo entre a ti. Tú solamente tienes que creer con tu corazón y hablarlo con tu boca. Con tu boca debes declarar que Jesucristo ahora es tu Señor. Toda persona que declara a Jesucristo Señor y Salvador será salva. Y con el corazón creemos que Cristo sí resucitó de los muertos. Cristo está vivo. Estamos hablando de un Dios cercano al ser humano que camina con todos nosotros en todas las necesidades, prestos a ayudarnos. Por eso, repite después de mí: Señor Jesucristo, declaro tu señorío en mi vida, me arrepiento de todo pecado y creo que has resucitado de los muertos para darme vida eterna. Hoy te recibo en mi corazón y a partir de ahora, Señor, te serviré siendo testigo de ti. Bautízame con tu Santo Espíritu y hablaré de ti donde quiera que yo esté. Ayúdame, Señor, ahora a servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Lo único que hacemos en la tierra es hablar de Jesucristo Así y así es. le estamos sirviendo al Señor. Y el Jesucristo- Señor derrama toda bendición Jesucristo es vida sobre eterna. nuestras vidas. Y al recibir a Jesucristo, Bienvenido a la reciben la familia vida de Dios. eterna. Así que, Así que es la forma en que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual a través de un acto de fe, como es creer y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pues bien, gracias por habernos acompañado y Así hasta es. nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga y guarde a todos.